La paz del Señor Jesús. Desde Musquis, Coahuila, estamos ahora dándole honor, gloria y honra al que todo lo puede, al que todo lo sabe, aquel que es digno de adoración, digno de alabanza, digno de suprema alabanza. Con esta participación que Dios nos concede hoy, vamos a introducir un poquito, un pasaje de alto contenido, un pasaje de alto significado que nos ayuda en el día presente a conocer cosas grandes que Dios ha hecho a través de la historia, que nos deja a nosotros invitados a seguir siempre predicando su palabra, ya que la palabra del Señor tiene un encanto maravilloso que se adapta en todos los tiempos, todas las edades, que pudiéramos decir que hay personas que nunca han oído esto y algo otros sí. Unos la han creído y algo otros no la han creído, porque está bien definido, dicho, que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el trabajo nuestro es maravilloso y lo hacemos con gusto, con alegría, ya que no lo hacemos por dinero, no recibimos un solo centavo por predicar la palabra del Señor en ningún momento, en ningún tiempo. Vamos a hablar un poquito de un varón que también hizo historia entre los diáconos. Este también fue uno de los grandes ancianos, igual que Esteban, del que hemos venido enseñando, compartiendo con los que puedan escuchar, con los que les interese oír o aprender, ya que esto no lo inventamos. Pero dice en Hechos capítulo 8 y verso 26, acerca de Felipe y el etíope, un varón de Etiopía que según historiadores, según personas conocedoras, dicen que era de color negrito este etíope, por cuanto allá hay mucha gente de color, que no nos desmejora en nada, son humanos, igual que todos los humanos, y también creemos que se deben sentir honorables de tener un color natural, dado por Dios. Así que aquí nos habla el verso número 26 del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, de casos grandes. Un ángel, en el nombre de Jesús, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué importancia tiene esto? Saber que un ángel le habló a aquel anciano, aquel diácono, aquel que entró a las filas de trabajo de mesero, pero que ahora ya no era mesero, ahora era un empleado del reino, y el rey es Jesús, era y es Jesús y será Jesús. De manera que oyó aquella voz del ángel que le decía: levántate, y le da la dirección el ángel, ándale hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le estaba mostrando geográficamente y le estaba enseñando aún el tiempo, le estaba enseñando ahora digamos el camino, pero no le dijo a qué. Así que aquel hombre que estaba determinado, que estaba ampliamente preparado por Dios, no fue desobediente, porque el verso 27 dice: entonces
él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Un versículo de amplias cosas que se requiere cuidado al poderlas explicar. Entonces podemos ver que en obediencia a la voz del ángel, Felipe fue, y su sorpresa fue primeramente ver a un etíope. Saber que aquel hombre era un honorable funcionario de una reina Candace, una reina que así se llamaba, la reina de los etíopes, porque en aquel entonces pues habían reinas, reyes, gobernantes y todo. De manera que este Felipe estaba atento a la voz del ángel, pero no sabía a qué iba a ir. Ahora cuando encuentra, digamos, el cometido, digamos, el objetivo, hay allí una observancia de parte de Felipe en el verso 28, y da a entender el viajero en qué viajaba. Y dice el verso 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ese hombre, haya sido negrito o no, era hombre creyente. Venía él en su carro. Ahora, ese carro no era como estos de ahora. Era un guayín, una carreta guiada o estirada por mulas, burros o caballos, que no dice la escritura, pero el caso que él iba sentado, esto nos da a entender que llevaba un cochero, uno que movía las riendas de los animales, pero él iba estudiando el Antiguo Testamento, nada de nuevo, nada de lo que estamos leyendo hoy. Eso no existía, solamente existía el Antiguo Testamento. Y aquel hombre iba leyendo al profeta Isaías, que eran los de ese tiempo, los voceros de ese tiempo, los predicadores de ese tiempo, los profetas de ese tiempo, que cuando comparar a uno de aquellos con uno de estos de hoy. Bueno, los tiempos cambian y las cosas también. Ahora se movilizan los siervos en buenos carros, allá a pie, a puro guarache. Así era la vida de aquellos grandes hombres de Dios. Pero el caso es que esperó una orden más. Felipe, en el verso 29, ya lo tenía, digamos, bajo observación, digamos, ya entendiendo a qué había llegado allí, pero no estaba completamente convencido, porque en el verso número 29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora sí, tenía la licencia, primero lo observó y nomás hasta ahí. Pero ya cuando recibe esta orden de parte del Espíritu, acércate y júntate a ese carro, verso 30, aconteció, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Aquí hay que usar la mente, porque una persona puede leer en silencio. Y aquí dice el libro sagrado,
y oyó que leía el profeta Isaías. Aquel iba sentado en su carruaje, pero también iba leyendo en voz alta para que Felipe lo oyera, a menos que Felipe leyera los labios o por el poder del Espíritu Santo tuviera ese poder, pero realmente nos ajustamos solamente al escrito de este versículo. Le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? En realidad Felipe llevaba en su propia vida la seguridad de lo que sabía y entendía, lo que había oído y lo que había visto y todo lo que Dios había hecho en su vida personal. De manera que se dio cuenta que no era suficiente leer el libro si no lo entendía. Ahí se enfocó. No se enfocó en ver las llantas de Etiopía. No se enfocó en ver el estilo carruaje. No, todo eso no. Pero entiendes lo que lees. Esto da a entender que un servidor de Dios le da prioridad al entendimiento de la palabra, donde está la riqueza del alma, el conocimiento de la palabra de Dios. De nada le sirve a una persona saber un salmo completo y no entenderlo. De nada nos sirve. Ahora si sabe poquito, pero bien entendidito, usted está bien, usted está en la perfecta. De manera que hizo esa pregunta a Felipe en el verso 30, pero él le contestó como un hombre honrado, honesto, un hombre de principios, un hombre cabalmente cristiano. En el verso 31 del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire usted, la gran diferencia de un hombre creyente, honrado y honesto, este tesorero de Etiopía, de la reina Candace, un hombre honesto. Pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Súbete, le dijo, mire, de esta manera. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Ahora sí, aquello que había leído fue la base fundamental aún para Felipe, para comenzar desde esa escritura hacia adelante. Pero aquel hombre fue honesto. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Esto es lo que ayuda en nuestro tiempo presente a entender las grandezas de nuestro Señor. De manera que el pasaje de la Escritura que leía era este: como cordero a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto es lo que leía aquel hombre, pero que no lo entendía. Pero Felipe, lleno del Espíritu Santo, dice el verso 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No lo entendía. No sabía discernir las profecías que de Jesucristo se hablaban. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Porque Felipe ya era portador del Evangelio de Jesús. En este tiempo ya Jesús había resucitado y Felipe había sido testigo de ese acto de resurrección. Era evangélico completito, porque el Evangelio es
la resurrección de Jesucristo. Ese es el evangelio verdadero. De manera que el verso número 36 dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquel etíope fue favorecido, bendecido, fue agraciado, recibió la salvación ese día porque recibió el evangelio que Felipe predicaba, y Felipe estuvo en el día del Pentecostés. Felipe oyó que el Espíritu dijo que bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Eso enseñaba Felipe. Y luego dice el verso 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe le dijo: el Hijo de Dios vino a la tierra, el Hijo de Dios nació, creció, murió y resucitó, el Hijo de Dios. Y aquel lo creyó. Era un gran creyente, un adorador que venía año con año a adorar ahí en Jerusalén. Y ahora la acción de aquel hombre que creyó, dijo: y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí todos los lectores de la Escritura deberían de estudiar esto. ¿Cómo se bautizó el eunuco de Etiopía? Eunuco, palabra bíblica, era hombre preparado para atender a la reina y ya estaba libre de las cosas naturales de la vida varonil, más o menos. Entonces dice por acá la Escritura: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos y amigos, la Escritura es el manual perfecto, el faro que guía en alta mar. Jesús es el lucero de la mañana, es el de ayer, de hoy y por todos los siglos, el que salva y perdona, el que llama para perdonarle. Dejamos para usted este mensajito en el dulce y santo nombre de Jesucristo. Dios le bendiga. Hasta pronto.